Sean todos bienvenidos a Phobos. A continuación, vas a escuchar una recopilación de algunas de las historias de terror en el apocalipsis zombie que he subido a mi canal. Espero te guste. Si es así, te invito a darle like y suscribirte. También te invito a pasarte a escuchar las demás historias de terror que tengo en el canal. Y ahora, sin más dilación, empecemos. He estado en el laboratorio durante horas, tratando de concentrarme en cualquier cosa, menos en el constante golpeteo de las puertas de metal reforzado. Afuera, escucho los gruñidos y gemidos de los muertos vivientes, un recordatorio incesante de mi creación. Nunca pensé que llegaría a esto. Si tan solo hubiera dejado el proyecto cuando tuve la oportunidad. Soy el Dr. Miguel Santamaría, un virólogo especializado en enfermedades infecciosas. Hace 5 años, me embarqué en un ambicioso proyecto para desarrollar una cura universal. La idea era simple: crear un agente biológico que pudiera reforzar el sistema inmunológico humano, haciéndolo invulnerable a cualquier enfermedad. Pasé noches enteras en mi laboratorio, mezclando y probando, ajustando y reevaluando. El giro crucial de mi investigación llegó cuando descubrí una cepa de virus desconocida en un ejemplar de murciélago traído de una expedición de la selva de África Central. Al principio, parecía inofensiva. Sin embargo, traía varias modificaciones genéticas. Y así vi su potencial. El virus, al ser alterado, tenía la capacidad de invadir células humanas y reprogramarlas. Mi objetivo era que reprogramara las células para ser más resistente a enfermedades. Pero algo salió terriblemente mal. El primer signo de desastre fue una fiebre altísima en los ratones de prueba. Pensé que era una respuesta esperada del sistema inmunológico. Pero cuando comenzaron a mostrar comportamientos agresivos y su piel se tornó grisácea, supe que había desatado algo terrible. Un par de semanas después, mis colegas y yo fuimos testigos de lo impensable. Los ratones muertos resucitaban con un hambre insaciable por carne viva. Me engañé a mí mismo, creyendo que podía controlar y corregir los efectos adversos del virus. Decidí continuar con los experimentos en secreto, movido por una mezcla de orgullo y curiosidad científica. Pero el virus mutó rápidamente, mucho más de lo que podía haber anticipado. El siguiente paso fue probarlo en primates, y luego, en un fatídico error de juicio, en un humano. Convencí a un voluntario, un prisionero condenado, de que era su oportunidad para redimirse participando en algo que podría salvar a la humanidad. No se dio cuenta del riesgo, ni yo mismo. El contagio fue inmediato y letal. En cuestión de días, todo el laboratorio estaba comprometido. Intentamos ponerla en cuarentena, pero ya era demasiado tarde. Las medidas de seguridad fallaron y el virus se propagó fuera de las instalaciones. Desde el primer infectado, la velocidad en la que la pandemia se extendió fue vertiginosa. Las grandes ciudades se convirtieron en campos de caza para los muertos vivientes en cuestión de semanas. Las noticias se llenaron de imágenes de cadáveres andantes atacando a los vivos, y el mundo cayó en el caos. Ahora estoy aquí, atrapado en el mismo lugar donde todo comenzó, rodeado por las consecuencias de mi arrogancia. Las puertas, aunque fuertes, no resistirán mucho tiempo más. Puedo oler el hedor de la muerte que se filtra por las grietas. Me doy cuenta de que, irónicamente, mi vida también se reducirá a un experimento fallido, una nota al pie de la historia de un apocalipsis que yo desaté. Mientras me preparo para el final, tomo una jeringa con una dosis letal de morfina. Es irónico, ¿no? La misma ciencia que desencadenó este infierno ahora me ofrecía un escape misericordioso. Con manos temblorosas, escribo mis apuntes con mis últimas palabras en este cuaderno. Lo siento, a todos los que sufrieron, a todos los que murieron, a todos los que seguirán muriendo.
Esto no fue lo que pretendía, que mi muerte sea un recordatorio de los límites que no debemos cruzar. Adiós. Inserto la aguja en mis venas y presiono el embolo. Mientras la oscuridad se cierra a mi alrededor, siento una paz fría y distante. Las puertas comienzan a ceder, pero ya no importa. En pocos minutos estaré libre del remordimiento que me consume, y quizás, en algún lugar, encontraré el perdón que nunca me di a mí mismo. Del mundo. Su población había vivido en paz durante generaciones, alejada de las preocupaciones de las grandes metrópolis. Pero esa calma fue destrozada cuando la enfermedad comenzó a propagarse. Nadie supo exactamente de dónde vino. Algunos decían que era una maldición, otros pensaban que era un experimento que salió mal. Lo único claro era que lo que llamaron la plaga no era una enfermedad común. Al principio, los síntomas eran leves: fiebre alta, escalofríos y una sensación de ardor en la piel. Pero rápidamente, las víctimas comenzaron a desarrollar llagas, pequeñas al principio, pero que pronto se expandían, supurando un pus oscuro y maloliente. Las llagas cubrían todo el cuerpo, abriéndose como bocas infectadas que mostraban un interior putrefacto. Fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. Dentro de esas llagas se generaban parásitos, una especie de gusanos que parecían formarse de la carne muerta misma. Al principio, los infectados simplemente sufrían, retorciéndose de dolor mientras los gusanos crecían dentro de ellos. Pero en un punto de la infección, las llagas explotaban, liberando enjambres de estos gusanos que se lanzaban hacia cualquier ser vivo cercano. Los gusanos, con sus bocas diminutas y dentadas, penetraban la piel de sus víctimas, devorándolas desde el interior y propagando la infección con una rapidez aterradora. En cuestión de horas, las víctimas comenzaban a mostrar los mismos síntomas, y en un día estaban cubiertas de llagas que goteaban muerte. La ciudad fue consumida por el caos. Las calles se llenaron de gritos y el sonido del desgarro de la carne. Las autoridades intentaron contener la plaga, pero pronto se hizo evidente que no había esperanza. La enfermedad no solo mataba, transformaba. Los infectados no permanecían muertos, resurgían, convirtiéndose en zombis grotescos, sus cuerpos cubiertos de llagas supurantes y retorcidas que seguían escupiendo gusanos. Estos zombis no buscaban solo carne, querían esparcir su enfermedad, atacar a los vivos y convertirlos en parte de su legión de abominaciones. En medio de este infierno, un pequeño grupo de supervivientes, liderados por Emma, una joven doctora, intentaban escapar. Habían visto de cerca el horror, y cada uno llevaba consigo cicatrices profundas, tanto físicas como mentales. Emma había sido testigo de la infección en sus primeros días. Había tratado de salvar a los primeros infectados, luchando contra el desconocido mal que los devoraba. Cuando vio a su primer paciente transformarse, supo que todo estaba perdido. Ahora, lo único que importaba era sobrevivir. El grupo se movía sigilosamente por las calles vacías, evitando los zombies que deambulaban en busca de presas. Pero el peligro no estaba solo en los muertos vivientes. El aire mismo parecía estar contaminado, y cada pequeña herida podía hacerte sentencia de muerte. Los gusanos se deslizaban por el suelo, buscando carne fresca, y el hedor de la pudredumbre impregnaba el aire, haciéndolo casi irrespirable. Finalmente, el grupo llegó a las afueras de la ciudad, donde Emma había escuchado que el ejército estaba estableciendo una zona de cuarentena. Pero lo que encontraron fue aún más aterrador. El ejército había caído. Los soldados, al igual que los civiles, se habían convertido en zombies. Sus cuerpos destrozados y cubiertos de llagas abiertas los aterró por completo. Las criaturas se arrastraban por el suelo, sus mandíbulas chasqueaban mientras escupían gusanos hacia cualquier cosa que se moviera. Emma y su grupo sabían que el mundo había cambiado. Sabían que no había salida. Estaban atrapados entre los muertos y los vivos infectados.
pero la desesperación les dio fuerzas para luchar, usando cualquier cosa que pudieran encontrar como arma, desde palos hasta piedras, para defenderse de las hordas de zombies que se acercaban. Pero la batalla era imposible de ganar. Uno por uno, los miembros del grupo fueron cayendo, atrapados por los gusanos que se aferraban a sus cuerpos, devorándolos desde el interior. Emma fue la última en quedar en pie, sola en medio del campo de batalla. Con sus últimos vestigios de fuerza, encendió una bengala, la última señal de esperanza que tenía. Pero cuando miró a su alrededor, vio que no había nadie para responder. Los gusanos se arrastraban hacia ella, y Emma, sabiendo que no había escapatoria, se resignó a su destino. El silencio era ensordecedor. Las casas, una vez llenas de vida, ahora se erguían como mausoleos. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, una mezcla de putrefacción y metal, como si la muerte misma hubiera decidido establecer su morada allí. Sofía se adentró en la oscuridad, temblando de miedo. Sus pasos resonaban en el pavimento agrietado, y su respiración era un eco entre las ruinas. De repente, un grito desgarrador rompió la inquietud. Era un sonido visceral, humano, y provenía de la casa de enfrente. Sin pensarlo, se dirigió hacia la puerta entreabierta. Al entrar, una visión de horror la abrumó. Un grupo de zombies se devoraban a un hombre. Sus mandíbulas desgarraban su carne con una voracidad espeluznante. La sangre salpicaba las paredes, teñiendo el entorno de un rojo brillante. El hombre gritaba, un sonido desgarrador que se transformó en un gorgoteo cuando los zombies le arrancaron la garganta. La carne crujía bajo los dientes podridos, y el crujido era acompañado por el sonido de los huesos quebrándose. Sofía retrocedió, pero fue demasiado tarde. Un zombi, con los ojos desorbitados y la piel grisácea, se volvió hacia ella. Sus labios cubiertos de sangre y trozos de carne eran aterradores. La criatura se abalanzó y Sofía, aterrorizada, apenas tuvo tiempo de esquivarlo. En su huida tropezó con una mesa caída y el dolor agudo le recorrió el cuerpo al caer. El zombi se acercó y su aliento fétido llenó el aire. Con un último esfuerzo, Sofía tomó un cuchillo de la cocina que yacía en el suelo, empapado de sangre. Con movimientos temblorosos, se levantó y enfrentó a aquella criatura. El zombi alargó su mano putrefacta hacia ella, pero Sofía, con una fuerza desesperada, hundió el cuchillo en su ojo. El sonido de la carne desgarrándose y el grito ahogado de aquel monstruo llenaron la habitación. El zombi cayó de rodillas, con sus manos aún extendidas mientras la vida se desvanecía de su mirada. Sofía respiró con profundidad, observando cómo el cuerpo se desplomaba en el suelo, dejando un charco de sangre que se expandía rápidamente. Sin tiempo para lamentarse, salió de la casa, con el cuchillo todavía empapado en sangre de su mano. La noche la recibió con más gritos, más rostros demacrados que emergían de las sombras. Los zombis parecían multiplicarse, sus cuerpos putrefactos arrastrándose hacia ella, con tenacidad, con hambre, brillando en sus ojos vacíos. Sofía corrió, el terror la impulsaba. Cada paso resonaba en su mente, cada grito era un recordatorio de la muerte que la acechaba. A medida que se adentraba más en la oscuridad, supo que su tiempo se estaba agotando. La única certeza que tenía era que debía seguir sobreviviendo, incluso si eso significaba convertirse en la cazadora en un mundo de depredadores. En un instante, se detuvo en seco al ver un grupo de zombies rodeando a otra víctima. Un niño, su rostro pálido y aterrorizado. La rabia y el horror se apoderaron de Sofía, y con un grito desgarrador se lanzó hacia ellos. Su cuchillo brillaba en la oscuridad mientras se abría camino entre los no muertos. ¡No!, gritó mientras el sonido de la carne desgarrándose llenaba el aire. Con cada corte, la violencia parecía sacudirla y la adrenalina la impulsaba a seguir luchando. Pero en ese momento de euforia, cuando pensó que podía vencerlos, un zombi la atrapó por detrás. Sus garras afiladas hirieron su piel. El dolor fue agudo y desgarrador,
pero su determinación no flaqueó. Con un último movimiento desesperado, se giró y hundió el cuchillo en el corazón de la criatura. Pero fue inútil. Muchas más se abalanzaron sobre ella y se comieron su cuerpo mientras ella gritaba de desesperación. El niño en el suelo la miraba. Se levantó y salió corriendo como pudo, mientras más zombies le perseguían. Nosotros como humanos monstruosos, la noche era nuestra única aliada, pero también un traicionero enemigo, ocultando horrores en cada esquina. Éramos 4. Ana, un paramédico con más cicatrices de las que podía contar. Carlos, un exmilitar con una pierna cojeante. Luis, un ingeniero que siempre encontraba la forma de arreglar cualquier cosa. Y yo, Raúl, un simple mecánico que solo quería vivir un día más. El sonido de los muertos nos perseguían. Una sinfonía de gemidos y crujidos, de huesos rotos y carne desgarrada. Corríamos con todas nuestras fuerzas, pero sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que nos alcanzaran. El hedor a putrefacción llenaba el aire, un recordatorio constante de lo que nos esperaba si caíamos. Luis fue el primero en caer. Mientras cruzábamos un callejón estrecho, tropezó con un escombro y cayó al suelo con un grito ahogado. Carlos y yo nos detuvimos para ayudarlo, pero antes de que pudiéramos levantarlo, los zombies estaban sobre él. Sus gritos se mezclaron con el sonido de la carne siendo arrancada de su cuerpo. La sangre salpicó sobre nuestras caras, mientras sus intestinos eran sacados y devorados con una voracidad que solo los muertos podían mostrar. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante, llenos de terror y de dolor. Antes de que fueran arrancados de su cabeza, Ana gritó para que nos moviéramos. No había tiempo para lamentos. Carlos y yo seguíamos corriendo, con los gemidos de Luis resonando en nuestros oídos. La adrenalina nos empujaba, pero el terror nos pesaba más que cualquier carga física. Las calles se estrechaban y se retorcían como si la ciudad misma intentara atraparnos. El siguiente fue Carlos. En un intento desesperado por ralentizarlos, se detuvo para disparar su rifle contra la horda que nos seguía. Sus disparos fueron certeros, pero los zombies no se detenían. Uno logró acertar lo suficiente para morderle la pierna herida, arrancando un pedazo de carne y tendón. Carlos cayó, gritando, mientras más zombies se abalanzaban sobre él. Lo vimos ser despedazado, sus extremidades siendo arrancadas de su cuerpo mientras sus gritos se apagaban en gargaradas de sangre. Ana y yo seguíamos corriendo sin mirar atrás. Solo quedábamos los dos. La esperanza era una ilusión, pero la supervivencia era un instinto. Nos encontrábamos en un edificio abandonado, esperando encontrar refugio, pero lo único que encontramos fue nuestra perdición. El lugar estaba infestado. Los zombies salieron de las sombras, rodeándonos, antes de que pudiéramos reaccionar. Ana luchó con una ferocidad desesperada, usando su cuchillo para abrirse camino entre ellos. Pero era inútil. La rodearon. Sus dientes podridos se hundieron en su carne, desgarrando y masticando con un apetito insaciable. Sus gritos eran un coro de agonía. Su cuerpo siendo despedazado en una orgía de sangre y vísceras. La piel se desprendía de sus huesos en tiras grotescas y su rostro se deformaba por el dolor y el horror. Y entonces quedé solo. Los zombies se volvieron hacia mí. Sus ojos eran vacíos, llenos de un hambre interminable. Sentí sus manos frías y podridas agarrándome, sus uñas rasgando mi piel, y caí al suelo. Y el primer mordisco arrancó un grito de puro dolor. La sensación de mi carne siendo arrancada, mis músculos desgarrándose, eran un dolor más allá de lo imaginable. Sentí como sus dientes hundían en mi abdomen, sacando mis intestinos, que fueron devorados con ansias y rápidamente. Mis gritos se mezclaban con el sonido de la carne siendo masticada, los huesos quebrándose, los órganos siendo arrancados y consumidos. La oscuridad me envolvía, y mientras mi visión se desvanecía, solo quedaba el dolor, el sonido de la muerte. Sabía que este era el final, y en ese último momento de agonía,
comprendí que no había escape, no había esperanza para la humanidad, solo la muerte y su insaciable hambre. Allí giraba en torno a la agricultura, con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, el último año había sido difícil. Las cosechas habían sido escasas y la tierra infértil. Los agricultores se enfrentaban a la posibilidad de perderlo todo si no encontraban una solución. Fue entonces cuando una corporación, BioGrowth Industries, apareció en escena, ofreciendo un nuevo tipo de fertilizante experimental. Prometía revitalizar la tierra, aumentar las cosechas y hacer que el suelo árido produjera como nunca antes. Desesperados, los agricultores aceptaron la oferta, sin dudarlo. Al principio, todo pareció un milagro. Las plantas crecieron más rápido y más grandes de lo que nadie había visto jamás. Las hojas eran de un verde intenso, las frutas y verduras jugosas y brillantes. Pero pronto, algo comenzó a sentirse mal. Las plantas se volvían más densas, más difíciles de manejar. Las raíces parecían crecer con una voracidad inusitada, extendiéndose más allá de lo normal. Sin embargo, los agricultores, cegados por el éxito de las cosechas, ignoraron las señales de advertencia. Una noche, una terrible tormenta azotó al pueblo. El cielo se iluminó con relámpagos y la lluvia cayó en torrentes, empapando todos los campos. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un descubrimiento aterrador. Los campos no estaban como los habían dejado. Las plantas habían mutado, las hojas eran espinas y las frutas estaban hinchadas y palpitantes como si tuvieran vida propia. Pero lo más inquietante estaba abajo la tierra. Los primeros en descubrirlo fueron los que trabajaban en los campos. Mientras cavaban, encontraron cuerpos que no deberían estar allí. Los cadáveres de animales y humanos, enterrados en la tierra hace mucho tiempo, estaban ahora cubiertos de enredaderas y flores carnívoras que brotaban de su carne en descomposición. Las plantas se entrelazaban con los huesos, como si fueran parte de ellos, transformando a los muertos en una especie de híbridos entre plantas y zombies. El horror alcanzó su punto culminante cuando esos cadáveres comenzaron a moverse. Las raíces habían penetrado tan profundamente en los cuerpos que habían devuelto una forma de vida a los muertos. Los cadáveres revividos, cubiertos de plantas carnívoras que se movían y retorcían, comenzaron a levantarse de la tierra, arrastrando sus cuerpos podridos y vegetativos por los campos. Sus ojos vacíos, cubiertos de musgo y raíces, buscaban presas vivas y sus mandíbulas, ahora adornadas con espinas y pétalos afilados, se abrían paso devorando cualquier cosa en su camino. Allí fue cuando el horror comenzó. El primero en caer fue el viejo Tom, quien, al ver algo moverse en su campo, se acercó sin saber lo que lo esperaba. Las plantas lo atraparon rápidamente, enredándose en sus piernas y arrastrándolo al suelo. Las raíces perforaron su piel y Tom gritó, pero su voz fue sofocada por las flores carnívoras que le cubrieron la cara, ahogándolo mientras las plantas absorbían su vida. Cuando los otros lo encontraron, ya no era humano. Su cuerpo estaba cubierto de vegetación. Su carne era solo un medio para que las plantas continuaran su ciclo infernal. No pasó mucho tiempo hasta que la gente del pueblo se empezara a dar cuenta de lo que estaba ocurriendo. La vegetación estaba cobrando vida propia, usando los cuerpos inanimados de muertos para levantarse. Ese día, el caos se desató rápidamente. Los cadáveres reanimados emergían de los campos, cazando a los vivos. Las plantas no solo usaban los cuerpos de los muertos, también atacaban a los vivos directamente, enredándose en sus cuerpos, perforando su carne y transformándolos en nuevas criaturas híbridas. Los aldeanos intentaron luchar, pero sus herramientas agrícolas no eran rival para la fuerza implacable de la naturaleza mutada. Los gritos de horror resonaban en el aire, mezclados con el crujido de las plantas que devoraban carne y huesos. En medio de la desesperación,
un grupo de supervivientes, liderado por Sara, una joven agrícola que había perdido a su familia entre las plantas, decidió que la única esperanza era destruir los campos por completo antes de que la infestación pudiera propagarse más allá del pueblo. Sabían que no podían salvar a todos, pero si no hacían algo, las criaturas se extenderían y lo consumirían todo. Armados con bidones de gasolina y antorchas improvisadas, el grupo se dirigió hacia los campos infestados. El aire estaba cargado con el olor de la pudredumbre y la vegetación en descomposición. A cada paso, sentían que la tierra bajo sus pies se movía, como si los cadáveres y las plantas estuvieran vivos bajo la superficie, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando llegaron al corazón del campo, donde las plantas eran más densas y los cuerpos más numerosos, comenzaron a ver el verdadero horror. Hombres, mujeres y niños transformados en criaturas vegetales, sus ojos abiertos en un espantoso sufrimiento eterno, mientras las plantas devoraban lentamente su interior. Con un nudo en la garganta, Sara derramó la gasolina sobre el suelo, cubriendo las plantas y los cuerpos, mientras los demás hacían lo mismo. «Préndanlo», dijo con voz firme, sabiendo que era la única opción. Cuando la antorcha cayó, las llamas se encendieron rápidamente, devorando las plantas mutadas y los cuerpos que las alimentaban. El fuego se extendió por el campo, uniendo los gritos de las plantas carnívoras con el crepitar de la madera y la carne quemada. Pero incluso mientras ardían, los cadáveres reanimados intentaron arrastrarse fuera de las llamas, sus movimientos torpes, pero eran decididos a sobrevivir. Finalmente, el fuego consumió todo a su paso, dejando atrás de sí un páramo de cenizas y muerte. Los sobrevivientes se miraron entre sí, sabiendo que habían ganado solo una pequeña victoria. El pueblo estaba en ruinas, y la pesadilla había dejado su marca para siempre. Sin embargo, la amenaza no había sido completamente erradicada. A lo lejos, en un pequeño rincón del bosque, una sola flor carnívora, retorcida y viva, se abría paso entre las cenizas. Su tallo se levantaba hacia el cielo mientras se alimentaba de lo que quedaba en la tierra. La semilla de la destrucción estaba sembrada, y era solo cuestión de tiempo antes de que la cosecha del horror comenzara de nuevo. Hago esta pausa para recordarte que si el video te está gustando, no olvides darle like y suscribirte. También dejarme un comentario de qué te pareció la última historia que escuchaste. Ahora, continuemos. El día en que todo cambió, empezó como cualquier otro día. El sol brillaba en el cielo azul, pero ya no era un símbolo de esperanza, sino una cruel ironía. Habíamos estado vagando por esta tierra desolada durante meses, un pequeño grupo de supervivientes que nos habíamos unido en medio del caos. Éramos un variado conjunto de individuos, cada uno con sus propias luchas y pérdidas. Estaba Lily, una enfermera que había encontrado la fuerza para sobrevivir cuando su hospital se había convertido en un infierno. Mike, un exmilitar que había mantenido a raya a los zombies con su valentía y su conocimiento táctico. Y luego estaba Sara, una adolescente que había perdido a su familia, pero había demostrado ser sorprendentemente valiente en este nuevo mundo. Nuestra única regla era seguir moviéndonos. Nos habíamos dado cuenta de que las hordas de zombies eran menos densas en las áreas rurales, así que evitábamos las ciudades y nos manteníamos en movimiento constante. Aprendimos a cazar y recolectar alimentos, a mantenernos alerta y a luchar como un equipo. Pero aquel día, mientras avanzábamos por un campo abierto, todo cambió. Una nube de polvo se levantó en el horizonte y el corazón de cada uno de nosotros hundió. No eran solo unos pocos zombies, era una horda. Era una gigantesca horda de miles de ellos que se aproximaban a una velocidad aterradora. Corrimos lo más rápido que pudimos, con el sudor y el miedo nublando nuestra visión. La horda se acercaba cada vez más. Sus gemidos llenaban el aire y su presencia parecía inabarcable. La adrenalina corría por nuestras venas mientras luchábamos por mantenernos adelante. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la horda nos seguía implacablemente.
Nos refugiamos en el bosque, esperando que las sombras de la noche nos brindaran algo de seguridad. Pero mientras descansábamos, comenzamos a notar algo extraño. Los zombies parecían más organizados de lo habitual, más coordinados en su búsqueda de carne fresca. Fue entonces cuando lo vimos. Un líder zombie en el centro de la horda. Era más alto que los demás, con una piel grisácea que se desprendía en jirones. Sus ojos eran diferentes. No eran los ojos vacíos y sin vida de los otros zombies. Tenían un brillo maligno y calculador. El líder zombie era una figura imponente, a pesar de su evidente estado de descomposición. Sobresalía de entre la horda con su altura inusual y su esqueleto demacrado pero robusto. Su piel estaba cubierta de llagas y heridas, y un líquido negro y viscoso goteaba de ellas. Su boca era una pesadilla de dientes afilados y rotos, manchados de sangre y restos de carne. A pesar de su aspecto grotesco, su mandíbula se movía con precisión, como si estuviera diseñada para desgarrar y devorar a sus víctimas. Sus ropas eran harapos manchados de sangre y tierra, lo que daba la impresión de que había estado en una perpetua carnicería. Aunque sus ropas estaban desgastadas, no se movía con la torpeza de un zombi común. Cada uno de sus pasos era deliberado y calculado, como si estuviera controlando la horda con una inteligencia retorcida. El terror nos invadió mientras nos dimos cuenta de que habíamos subestimado gravemente a nuestro enemigo. La horda no era solo un grupo de zombies desorganizados. Tenían un líder que parecía imposiblemente poderoso y astuto. Corrimos más lejos y más rápido, pero el líder zombie y su horda siguieron persiguiéndonos incansablemente. No importaba cuánto nos esforzáramos, no podíamos escapar de ellos. Nos dimos cuenta de que estábamos en una batalla desesperada por nuestra vida. Una batalla contra un enemigo que había evolucionado más allá que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. A lo largo de los días y las noches, luchamos con todas nuestras fuerzas para mantener un paso adelante. Pero el líder zombie parecía siempre un paso más cerca, siempre acechándonos desde las sombras. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir huyendo para siempre. Nuestra única esperanza era encontrar una forma de derrotar al líder zombie y romper su control sobre la horda. Pero eso sería más fácil decirlo que hacerlo. Turno nocturno. Me encontraba preparándome para otro turno nocturno en el hospital. Como enfermera, sabía que las noches podían ser inquietantes y llenas de sorpresas. Aunque estaba acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, nunca me imaginé que esa noche sería diferente a cualquier otra. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando ingresé al hospital. Todo estaba tranquilo. El silencio reinaba en los pasillos oscuros y solo se escuchaba el débil sonido de los monitores. Me coloqué mi uniforme y me dispuse a revisar las habitaciones de los pacientes. Al acercarme a la primera habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Al empujarla suavemente, me encontré con una escena aterradora. El paciente estaba tendido en la cama, su piel pálida y sus ojos sin vida. No parecía respirar, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Sus ojos reflejaban una sed insaciable, una sed por carne humana. Inmediatamente llamé al equipo de seguridad y al médico de guardia. Pero antes de que pudiera llegar, el paciente se levantó de la cama con una fuerza sobrenatural y se abalanzó sobre mí. Logré esquivarlo a duras penas, pero su agilidad era impresionante. Lo vi correr por el pasillo, dejando un rastro de sangre tras de sí. El pánico se apoderó del hospital. Las alarmas sonaron y los gritos de los pacientes llenaban el aire. La enfermería se convirtió en un caos mientras trataba de mantener la calma y ayudar a los heridos. Pero pronto me di cuenta de que estábamos enfrentando algo inimaginable. El virus zombie se había propagado entre nosotros. Las luces parpadeaban y los pasillos se convertían en un escenario de horror. Los pacientes infectados se multiplicaban rápidamente, atacando a todos aquellos que se cruzaban en su camino. Los gritos se mezclaban con el sonido de los disparos de los guardias de seguridad que intentaban controlar la masacre. Cada minuto que pasaba, la situación empeoraba. El hospital se convirtió en un campo de batalla, donde los instintos de supervivencia se apoderaban de todos.
Me vi obligada a tomar una decisión difícil, priorizando la seguridad de los pacientes y del personal médico. A medida que avanzaba por los pasillos, me encontré con compañeros de trabajo convertidos en criaturas sedientas de sangre. Fue desgarrador enfrentarme a ellos, pero no tenía otra opción que defenderme. Después de horas de interminable lucha, la situación comenzó a calmarse. Los últimos infectados fueron neutralizados y el silencio volvió a reinar en el hospital. Me encontraba exhausta, cubierta de sangre y rodeada de la devastación que habían dejado los zombies. Miré a mi alrededor y vi el rostro de mis compañeros caídos, aquellos a los que no pudimos salvar. Sentí una mezcla de tristeza y alivio por haber sobrevivido. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero también comprendí que nuestra lucha no había terminado. No sabemos de dónde llegó aquel paciente cero. No sabemos si hay más infectados ahí fuera. Solo sabemos que el mundo, desde entonces, se ha vuelto en un lugar oscuro y sin esperanza. El mundo se ha desmoronado a mi alrededor, sumido en el caos y la muerte. Me refugio en una estación de radio abandonada con mi hija, Emma. La epidemia zombie ha destruido todo lo que conocíamos. Intento mantenerme fuerte por ella, enviando mensajes de esperanza a cualquier otro superviviente que pueda estar escuchando. Una noche, mientras revisaba el equipo, captamos una transmisión débil en una frecuencia desconocida. La voz, cargada de desesperación y promesas, describía un refugio seguro en un lugar remoto. La posibilidad de un santuario renovaba nuestras esperanzas. Decidimos arriesgarnos y emprender el viaje, dejando atrás la seguridad ilusoria de aquella abandonada estación de radio. El camino era peligroso. Atravesamos ciudades desoladas, esquivando hordas de zombies y enfrentando peligros en cada esquina. Cada día se convertía en una lucha constante por sobrevivir. Emma se mostró valiente. Su determinación me inspira a seguir adelante, pero el temor nunca nos abandona. Finalmente, llegamos a la ubicación indicada, un complejo subterráneo oculto entre la maleza y los escombros. La entrada estaba disimulada, pero logramos abrirla y descender al interior. El lugar estaba sorprendentemente intacto, con luces parpadeantes y un silencio inquietante que envuelve cada pasillo. Exploramos el complejo y a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud crecía en mi interior. Descubrimos equipos de monitoreo y grabaciones de videos que revelaban las espantosas realidades. La transmisión era parte de un experimento macabro. Nos habían guiado hasta aquí para estudiarnos, como si fuéramos simples sujetos de observación. De repente, Emma empezó a toser. El pánico me invadió al ver que había sido infectada. Su transformación fue rápida e implacable, y en su mirada vi la desesperación de mi hija. El dolor me destroza, sabiendo que debo tomar una decisión imposible. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, hago lo que nunca imaginé que tendría que hacer. La habitación se llena de un silencio ensordecedor, mientras el eco de mis acciones resuena en mis oídos. Emma, mi pequeña, ya no sufre, pero el vacío que deja es insoportable. Un abismo de soledad y desesperación. La última transmisión resuena nuevamente por los altavoces. La misma voz fría y mecánica que nos atrajo aquí. Me doy cuenta de que estoy atrapada en este ciclo interminable, sin esperanza. La lucha por sobrevivir nunca termina. Y ahora, con la pérdida de Emma, la soledad se convierte en mi única compañera en un mundo que ha olvidado el significado de ser humano. La pantalla del teléfono iluminaba el rostro de Daniel mientras sus seguidores se reunían a su transmisión en vivo. Era un influencer en redes sociales con un carisma arrollador y un talento especial para captar la atención de su audiencia. Aquella noche había decidido llevar a cabo un desafío que prometía ser el más impactante de todos.
pasar una noche en el hospital abandonado de la ciudad, un lugar con fama de estar embrujado y, según rumores, invadido por zombies. «¡Hey chicos!», gritó. Su voz resonaba en la noche. «Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer algo que nunca olvidarán. Pasaremos la noche en el lugar más aterrador que puedan imaginar. Vamos a ver qué encontramos». Las risas y los comentarios de sus seguidores llenaban el chat. Para ellos era solo una broma, una aventura emocionante, pero Daniel sabía que debía mantener el espectáculo. Mientras caminaba hacia el hospital, el viento gélido soplaba entre los árboles, creando un ambiente perfecto para el horror. Al llegar, el edificio se erguía como un monstruo gris. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos que miraban el vacío. Las puertas chirriaban al abrirse, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. Daniel encendió su linterna, iluminando las paredes manchadas y el suelo agrietado. «Esto es increíble», dijo mientras la cámara capturaba cada rincón. «Miren esas sillas de ruedas viejas. ¿Quién necesita un hospital cuando tiene esto aquí?». Su entusiasmo era palpable, pero había algo en el aire que lo hizo dudar. Tal vez era el silencio o el eco de sus propios pasos resonando en el pasillo. Sin embargo, desechó la sensación. Después de todo, era solo un desafío y su audiencia contaba con él. A medida que avanzaba, Daniel comenzó a explorar. Abrió una puerta que conducía a una sala de emergencias. Los equipos médicos estaban abandonados y una sensación de desasosiego lo invadió. Decidió grabar un recorrido en la sala. Mientras hablaba, un ruido sordo sonó en el fondo. «¿Escucharon eso?», susurró, sintiendo que el aire se volvió pesado. Sus seguidores en el chat comenzaron a inundarlo de mensajes. «¿Qué fue eso? Es solo el viento, ¿verdad? No te vayas, hazlo más interesante». Decidido a no decepcionarlos, Daniel continuó. La atmósfera se tornó más densa y opresiva a medida que avanzaba hacia las áreas más profundas del hospital abandonado. Al llegar a una sala de espera, notó que las luces parpadeaban y el aire se llenó de un olor a descomposición. «Esto es perturbador», murmuró, tratando de mantener la compostura. «Pero no hay nada que temer. Estamos aquí para investigar». Sin embargo, cuando giró para continuar su exploración, se encontró con una figura en la penumbra. Su corazón se detuvo. Era una persona, o al menos lo había sido. Sus ojos estaban hundidos y su piel, pálida y en carne viva, colgaba de su rostro. Era un zombi, un verdadero zombi. «¡Oh, Dios mío!», gritó Daniel retrocediendo. Sus seguidores estallaron en mensajes, algunos incrédulos y otros aterrorizados. «¿Esto es real? ¿Es una broma? ¡Corre!». El zombi se abalanzó sobre él y Daniel, impulsado por el pánico, corrió hacia la salida. Las luces parpadeaban cada vez más, creando sombras que parecían bailar en las paredes, mientras los ecos de sus pasos resonaban en el oscuro pasillo. Cuando finalmente llegó al vestíbulo, se dio cuenta de que la puerta por la que había entrado estaba cerrada. No, gritó, golpeando la puerta con todas sus fuerzas, pero no cedía. Detrás de él, más figuras comenzaron a emerger de las sombras. Zombis que una vez habían sido pacientes, enfermeras y doctores. Sus instintos de supervivencia lo llevaron a una habitación cercana. Allí encontró un viejo carrito de enfermería lleno de herramientas abandonadas. Con una respiración agitada, se armó con un bisturí y un par de tijeras, temblando mientras escuchaba los gruñidos de los zombis acercándose. «No tengo tiempo para esto», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo peor. Los zombis irrumpieron en la habitación y Daniel se lanzó a la lucha. El caos reinó en el cuarto. Gritos y aullidos llenaron el aire mientras el joven luchaba por mantenerse en pie. El primer zombi que intentó alcanzarlo cayó al suelo. Las herramientas que había usado desgarraron su carne putrefacta. Mientras la lucha se intensificaba, su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de salir. Recordó
que había un sistema de escaleras en la pared trasera del hospital que podía llevarlo al techo. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó entre los zombies, corriendo entre los pasillos laberínticos. Al llegar a las escaleras, subió rápidamente, esperando que los zombies no lo persiguieran. El aire frío de la noche lo recibió al llegar al techo, pero no había tiempo para relajarse. Mirando a su alrededor, vio que el área estaba cerrada por un alto muro. A un costado, sin embargo, había un antiguo sistema de ventilación que podría ofrecer una salida. Mientras se arrastraba hacia la cobertura, escuchó los pasos pesados de los zombies acercándose. La adrenalina corría por sus venas. Al llegar al tubo de ventilación, se deslizó hacia adentro justo a tiempo. La claustrofobia y el miedo lo envolvían mientras avanzaba por el conducto, sintiendo el aire caliente de la muerte detrás de él. Los gritos y gemidos se mezclaban con el sonido de su propio corazón, hasta que, por fin, llegó a otra abertura. Se asomó y vio que había una caída de varios metros al lado de un viejo contenedor de basura. Sin pensar en las consecuencias, se lanzó al vacío. El golpe fue doloroso, pero se obligó a levantarse. Allí, en la oscuridad de la noche, respiró profundamente y se dio cuenta de que había escapado del horror del hospital. Sin embargo, no había tiempo para el alivio. Tenía que alejarse de allí rápidamente. Mientras corría hacia la salida del hospital, la pantalla de su teléfono seguía grabando. Con cada paso, los mensajes de sus seguidores llenaban su mente, convirtiéndose en un eco constante. «Sal de ahí, Daniel. Esto no puede ser real. Corre, sálvate». Pero pronto se dio cuenta que el verdadero horror no era el hospital, ni los zombies. Era el hecho de que había arriesgado su vida y la de otros solo por un desafío viral. El peso de su responsabilidad lo abrumó. La noche avanzaba. El peligro había pasado, y Daniel, en un instante de reflexión, miró su teléfono. La transmisión seguía activa, su rostro pálido iluminado por la pantalla. La risa y la diversión de sus seguidores se había convertido en un silencio aterrador. «Chicos, creo que he cometido un error», dijo Daniel, terminando el stream. Era un día cualquiera en el estudio de televisión donde se grababa el popular programa de concursos Gana Todo. Las luces brillaban intensamente y el público aplaudía con entusiasmo mientras los concursantes se preparaban para la siguiente ronda. Nadie podía imaginar que aquella sería la última transmisión de aquel show. Entre los participantes, un joven llamado David, con una sonrisa nerviosa y sudor en la frente, comenzaba a destacar. Lo que nadie sabía era que David había sido mordido por un zombie poco antes del programa. Pero decidido a ganar el gran premio, lo mantuvo en secreto. Hasta el momento, solo se trataba de rumores, un secreto a voces que hablaba de una nueva pandemia que se estaba esparciendo rápidamente por todo el mundo. Sin embargo, los medios de comunicación masiva se mantenían a raya, sin dar mucha explicación acerca de qué se trataba esta nueva pandemia. Tal era el desconocimiento de la población entera, que se creía que eran solo rumores, leyendas o mitos creados para que los niños no salieran de noche o ese tipo de cosas. Pero ese día, por televisión nacional, todo el mundo se daría cuenta de que esto era mucho peor de lo que se pensaba en un inicio. A medida que el concurso avanzaba, David empezó a mostrar signos extraños. Su piel se volvía pálida y sus movimientos se tornaban erráticos. La audiencia, sin sospechar nada, asumía que era parte del espectáculo. Sin embargo, los otros concursantes comenzaron a alejarse de él, incómodos por su comportamiento. De repente, en medio de una ronda de preguntas, David se desplomó en el suelo convulsionando. Las cámaras enfocaron el momento y el presentador, en un intento de mantener el control, bromeó sobre el incidente. Pero la risa se desvaneció rápidamente cuando David se levantó, con sus ojos vidriosos y su boca ensangrentada. El caos estalló en el estudio
David, ahora completamente transformado, atacó al presentador, mordiéndolo brutalmente en su cuello. El pánico se apoderó del público y la transmisión continuó en vivo, mostrando cómo el estudio se convertía en un escenario de horror. Los gritos resonaban, mezclándose con los aplausos grabados que seguían sonando sin cesar. Uno a uno, los concursantes y los miembros del equipo fueron atacados. La cámara, caída al suelo, seguía transmitiendo, capturando cada detalle sádico de la masacre. La audiencia en sus hogares, paralizada del horror, contemplaba la transformación del espectáculo en un baño de sangre, donde cada una de esas personas se estaba convirtiendo en seres demoníacos. La transmisión continuó hasta que finalmente alguien logró cortar la señal, pero para entonces el horror ya se había desatado por completo. El estudio, una vez lleno de risas y sueños de gloria, se había convertido en un infierno donde solo quedaban los ecos de los últimos gritos y la certeza de que la civilización estaba colapsando. El mundo había caído en un abismo de pesadillas, un lugar donde los muertos caminaban y los vivos luchaban cada día para sobrevivir. El brote de un virus desconocido había arrasado con la civilización tal como la conocíamos, y la humanidad se encontraba al borde de la extinción. Entre los pocos que aún resistían, el Dr. Robert Turner, un científico brillante, había estado obsesionado desde el principio con encontrar una cura para la plaga que había devorado el mundo. A lo largo de años de investigación en secreto, el Dr. Turner había descubierto lo que parecía ser una posible cura. Había desarrollado un suero experimental que tenía el potencial de revertir los efectos del virus zombie y restaurar la humanidad en aquellos que habían sido infectados. La esperanza brillaba como una luz tenue en la oscuridad, pero el científico sabía que su descubrimiento también traería la atención de otros supervivientes, y no todos eran altruistas en sus intenciones. Con su valiosa carga, el Dr. Turner emprendió un viaje peligroso a través del paisaje desolado. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus propios colegas, para proteger la cura. El científico se embarcó en una odisea solitaria, determinado a encontrar un lugar seguro donde continuar su investigación y producir la cura a gran escala antes de que fuera demasiado tarde. El viaje del doctor a través del mundo desolado por zombies fue un calvario marcado por el peligro constante y la lucha desesperada por la supervivencia. Tras dejar atrás su laboratorio, se aventuró en el mundo exterior, un paisaje desolado y aterrador que solo conocía a través de los informes y los relatos de otros supervivientes. El científico se adentró en ciudades que habían sido reducidas a ruinas, donde los edificios alzaban como monumentos a la devastación que el brote había causado. Calles vacías y silenciosas eran testigos mudos de la tragedia que había asolado a la civilización. Los zombies lentos y hambrientos merodeaban por las calles, lo que obligaba al doctor a moverse con sigilo y precaución, evitando cualquier contacto con los no muertos. En su búsqueda de recursos vitales, se encontró con tiendas saqueadas y edificios abandonados, todos ellos despojados de cualquier vestigio de civilización. La escasez era la norma, y cada lata de comida, botella de agua o suministro médico que encontraba se convertía en un tesoro invaluable en su lucha por sobrevivir. Sin embargo, el viaje del Dr. Turner también lo llevó a enfrentamientos mortales con otros supervivientes desesperados. Algunos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener la cura que cargaba consigo. Y estos encuentros, a menudo, se convertían en enfrentamientos de vida o muerte. La violencia se había convertido en una parte triste pero constante en su viaje, y el científico se vio obligado a luchar para proteger tanto su valiosa carga como su propia vida. A menudo que avanzaba, el científico se aventuraba en zonas especialmente peligrosas, donde los zombies se agrupaban en grandes números y donde facciones humanas hostiles controlaban el territorio. La soledad era su compañera constante. Pasaba noches solitarias en campamentos improvisados, rodeado por la oscuridad y el silencio del mundo exterior. La desesperación y la sensación de estar solo en un mundo en ruinas a menudo lo acosaban, pero su determinación y su objetivo de encontrar la cura lo mantenían en marcha.
A pesar de los peligros, el viaje también lo llevó a lugares inexplorados y secretos ocultos. Descubrió laboratorios abandonados, bibliotecas de investigación y refugios subterráneos que ofrecían pistas valiosas sobre la naturaleza del virus y la búsqueda de una cura. A menudo en su viaje se encontró con una serie de facciones humanas que se desgarraban por el control de la cura. Algunas de estas facciones eran grupos desesperados y violentos que veían en la cura la única esperanza de sobrevivir en un mundo dominado por los zombies. Otros eran líderes carismáticos que prometían protección y orden a cambio de la cura. La lucha por el suero se había desatado y el científico se encontró en medio de un conflicto que amenazaba con destruir lo que quedaba de la humanidad. El doctor se enfrentaba a una decisión mortalmente angustiosa. ¿A quién debía dar la cura? ¿Bajo qué condiciones? Cada elección tenía consecuencias devastadoras, ya que la cura se convirtió en un bien preciado más valioso que el oro. El científico se vio obligado a esconderse en lugares remotos, utilizando su conocimiento científico para mantenerse un paso adelante de aquellos que lo perseguían. Se convirtió en un maestro del engaño y la evasión, pero también luchaba contra la soledad y el aislamiento que su vida solitaria le imponía. Finalmente, el Dr. Turner encontró un laboratorio abandonado en lo profundo de las montañas, un lugar donde podía continuar su investigación y producir la cura en gran escala. Pero sabía que el tiempo apremiaba, que cada día que pasaba, más personas caían ante los zombies o se unían a las facciones en busca de la cura. La presión era abrumadora, pero el científico estaba decidido a hacer lo que fuera para asegurar que la humanidad tuviera una oportunidad de sobrevivir. Desde que todo se vino abajo. 5 años desde que los muertos empezaron a caminar, devorando todo a su paso. Mi nombre es Javier y soy, al menos hasta donde sé, el último humano en este mundo devastado. Durante un tiempo, tuve a Rex, mi fiel pastor alemán, a mi lado. Era mi única compañía, mi ancla a la cordura. Pero ahora, hace semanas que no ha vuelto al refugio. Sé que está muerto, y sin él, la soledad es un peso insoportable. Este refugio, un búnker subterráneo que encontré por casualidad, ha sido mi hogar durante tanto tiempo que he perdido la cuenta de los días. Está lleno de provisiones y equipos que, en su momento, pensé que me mantendrían seguro y cuerdo. Pero con cada día que pasa, con cada noche solitaria, siento que la esperanza se desvanece un poco más. Rex y yo éramos inseparables. Su presencia era reconfortante y su lealtad era inquebrantable. Salíamos juntos a buscar suministros, a explorar lo que quedaba de la ciudad. Su olfato y sus instintos nos salvaron innumerables veces. Pero un día, mientras rastreábamos una señal de radio en los límites de la ciudad, Rex se adelantó, como siempre hacía. Lo seguí, pero cuando llegué a la señal, solo encontré su collar ensangrentado. Busqué durante horas, llamando su nombre hasta que mi voz se quedó ronca, pero él nunca regresó. La primera semana sin él fue una tortura. Esperaba escuchar su ladrido familiar, su paso ligero en el túnel que llevaba al búnker. Cada ruido me hacía saltar, esperando que fuera él. Pero la realidad era cruel. La falta de su presencia me golpeó más duro de lo que jamás podría haber imaginado. Perdí mi único vínculo con el mundo que conocía, con la humanidad que alguna vez fue. La soledad es un enemigo silencioso. Sin nadie con quien hablar, sin nadie que comparta el peso de este infierno, mi mente ha comenzado a desmoronarse. Al principio, intenté mantener una rutina, levantarme, revisar las barricadas, mantener el generador funcionando, pero la monotonía se convirtió en una prisión. Empecé a escuchar voces, a veces sombras que se desvanecían cuando me acercaba. Me encontré hablando con objetos inanimados, fingiendo que tenían respuestas para mí. Anoche encontré la pistola que había guardado en caso de emergencia. La sostuve en mis manos durante horas, sintiendo su peso, contemplando la idea de la salida más rápida. La idea de acabar con todo, de poner fin a esta agonía interminable.
se vuelve más tentadora cada día. No hay nadie aquí para detenerme, nadie para darme una razón para seguir adelante. Es irónico, en un mundo lleno de muerte, la verdadera amenaza siempre fue la soledad. No los zombies, ni el hambre, sino la abrumadora sensación de estar completamente y eternamente solo. Me pregunto si hay alguien más allá, alguien que esté sintiendo lo mismo, luchando contra los mismos demonios internos. Pero después de tantos años sin ver un rostro humano, la esperanza se ha convertido en un lujo que no puedo permitirme. Con la pistola en mis manos, me siento en la cama y cierro los ojos. Las lágrimas caen, silenciosas y amargas. Recuerdo a Rex, sus ojos llenos de vida, su lealtad hasta el final. En mi mente le pido disculpas por no haber sido capaz de encontrarlo, por no ser lo suficientemente fuerte para continuar sin él. Respiro hondo y coloco el cañón en mi sien. Mis dedos tiemblan, pero hay una paz extraña en la decisión. La soledad ha ganado, ya no tengo fuerzas para luchar. Mientras aprieto el gatillo, mi último pensamiento es para Rex, y espero, en algún lugar más allá de este mundo, encontrar la paz que aquí se me ha negado. El clic del disparo es un sonido final, liberador. Y en la oscuridad, me dejo llevar finalmente, libre del tormento que la soledad me impuso.